Y como parte esencial de este 13º encuentro de música tradicional mexicana, pues teníamos que llegar a los instrumentos musicales, estos instrumentos que le dan el sonido auténtico a nuestro México, y estamos aquí con usted, ¿qué se llama? Ricardo Martínez, ¿Cómo está, don Ricardo? Díganos, ¿de dónde viene? de aquí del Distrito Federal, soy laudero de aquí del Distrito Federal. Y cuéntenos, ¿esta es la primera vez que viene a este encuentro o ya tiene más? Este es el tercer año que vengo. Tercero, y muéstrenos cada uno de sus productos. Mire, esta es una jarana jarocha, segunda, de madera de tapa de pinabete. Esta es una leona, que es una guitarra de son de 4 cuerdas, se usa para el bajo de los instrumentos. Estas que están acá abajo son jaranas primeras, mosquitos, y allá son una jarana tercera, una jarana segunda, y eso que está ahí, mire ese instrumento, no me lo pasa por favor. Este es un instrumento que es en sustitución de la quijada de burro, y se toca así. Okay. ¿Cuántos años tiene dedicándose a esto? 6 años, 6 años a la laudería. ¿Y cómo llegó a esto? Primero por hobby, y ahora es mi oficio. A ver, ¿podemos escuchar un poquito de la jarana? Como este es el do menor, como si fuera un mi de guitarra, nada más un traste para acá. ¿Sí, no? Ay, qué bonito eso.